Yo les decía que este tema de presiones es, también lo podríamos resumir como esfuerzos. Incluso les decía que es tan importante que estos esfuerzos pues toman su letra con la que en muchas ocasiones se definen a partir de la palabra en anglosajón, es decir, de estrés. Y ese estrés, pues habría que abreviarlo de alguna forma, y es con una S, nada más que es con una S griega. Entonces, la S griega es la sigma. Y probablemente tú me digas, es que la sigma yo la conozco así, pero esa es una sigma mayúscula. Entonces vamos a utilizar en este tema una sigma minúscula. Y esa S minúscula pues, termina siendo con una forma más o menos así. En algunos libros probablemente tú la encuentres con una bolita, con un palito encima, un sigma. Y en muchos otros libros la vas a encontrar, esa S minúscula, con esta configuración. Ahora, esa letra que se llama sigma, en términos de ingeniería, es la que nos da los esfuerzos. Y también puede ser que un poco a nivel de física, este mismo tema de esfuerzos se le llame presiones. Presión o tensión, un poco más hacia el concepto físico. Ahora, mm, ese esfuerzo o esa presión, de forma muy genérica y muy simplista, la podríamos calcular como fuerza entre área. Ese esfuerzo, yo creo que vale la pena por ahí recalcarlo, que este es un esfuerzo, te digo, es desde un punto de vista muy simple, porque en realidad más adelante ustedes van a ver que más que una fórmula, es un estado de la materia, es un estado de esfuerzos. Bueno, ese esfuerzo lo podríamos nosotros imaginar si tuviéramos tal vez una goma, ¿sale? Imagínate por ahí una goma. Y a esa goma se le aplica una cierta carga vertical. Esta carga vertical, que le vamos a decir F, está actuando en una cierta área transversal. Y esa área transversal, pues es el área media de la goma, ¿no? Entonces, si yo divido fuerza entre área, voy a obtener la presión o el esfuerzo que está actuando en esa área transversal. Hay diferentes tipos de esfuerzo. Ese que te estoy mostrando se le llama esfuerzo axial y es el más común, el que más utilizamos, esfuerzo axial. Sin embargo, hay otros tipos de esfuerzos como el esfuerzo cortante o el esfuerzo a flexión o el esfuerzo a torsión. Esos otros esfuerzos, pues tú los vas a ver con un poquito de más tranquilidad en tu materia de resistencia de materiales. No sé en qué semestre esté resistencia de materiales, pero debe ser de los primeros. Aquí. Ahora, este concepto de esfuerzo, pues resulta, o presión, también se puede aplicar en los líquidos. Fíjate que si nosotros tuviéramos una cisterna, te la voy a dibujar por aquí. Si nosotros tuviéramos por ahí en el patio de la casa una cisterna o una alberca, pues resulta que esa cisterna tiene como función el tratar de guardar líquidos. Y esos líquidos pues van a generar una cierta presión al fondo de la cisterna o al fondo de la alberca. Esta agua acumulada, pues resulta que si nos vamos a verla, perdón por dibujar un poquito feo, vamos a ver si lo pudiera mejorar de alguna forma. Sí, yo creo que sí lo puedo mejorar. Eh, Ahí está mi agua acumulada, ¿sale? Mi agua acumulada. Ahora, si yo le hago un pequeño zoom a esa agua acumulada, pues me voy a dar cuenta, pongamos que esta partícula está cargando a su vez a una partícula que está encima de ella y otra que está encima de ella y otra que está encima de ella. Si yo graficara la presión que tiene la segunda, pues tal vez me daría una flechita. La tercera un poquito más grande, la que sigue un poco más grande. Y todas estas partículas se van cargando entre sí y van cargando a la de encima. Y eso significa que cada vez la flechita, la que mide cuánta carga está recibiendo, pues cada vez va siendo mayor. Y a medida que me profundice va siendo mayor y mayor y mayor. Eso significa que cada vez tiene que soportar más carga. Y bueno, pues va creciendo de forma lineal. Va creciendo de forma lineal. Hubo un científico
que nos regaló cómo calcular con cuánta presión recibe la última partícula o una de en medio, donde yo quiera. Y esa presión nosotros la podemos calcular, o ese esfuerzo lo podemos calcular como peso volumétrico por la altura. Y te lo voy a escribir otra vez, nada más para que nos quede claro a todos. Este va a ser esfuerzo con la letra sigma. Con la letra gamma vamos a simbolizar el peso volumétrico. Y con la letra H vamos a simbolizar la altura. Ok, entonces, fíjate que aquí hay una palabrita interesante, peso volumétrico. Significa que voy a relacionar peso, peso entre volumen. Y hay una pequeña diferencia, que no es lo mismo que la densidad. Este quedamos que es peso volumétrico y la densidad es una cantidad muy parecida, pero que me relaciona masa entre volumen. ¿Qué tengo que hacer para una densidad transformarla en peso volumétrico? Pues aplicarla en nuestro planeta, porque la densidad, digamos que es una medida que podría funcionarnos en cualquier planeta, porque nada más está relacionando masa, sin saber la aceleración gravitacional del planeta en el que estemos hablando. Entonces, si lo quiero transformar en peso volumétrico, pues necesito multiplicar esta masa por la gravedad y dividirlo entre el volumen. Y ahora sí va a ser compatible con el concepto de peso volumétrico. Entonces, interviene la gravedad. Ya está. Ahora, si yo quisiera calcular cuál es la presión que hay al fondo de mi piscina o de mi alberca o de mi cisterna, cualquiera de los casos, bueno, pues yo necesitaría saber cuál es la densidad o el peso volumétrico del agua. Y ustedes han escuchado que el agua, perdón, que el agua tiene más o menos una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Probablemente también lo hayas escuchado de otra forma y tal vez tú escuchaste, es que la densidad del agua es de 1 kilo por cada litro. Y bueno, pues también lo podrás escuchar con otra magnitud que es de 1 tonelada por cada metro cúbico. Los tres son buenas, las tres son densidades del agua. Nada más que fíjate que la de hasta abajo está orientada a medir cantidades de laboratorio. O sea, en un laboratorio nosotros tenemos centímetros cúbicos o mililitros. Esta misma cantidad también la podríamos escribir como 1 gramo por cada mililitro o cada centímetro cúbico. Eh, Hay personas que se dedican a la investigación y pues bueno, trabajan en un laboratorio. Hay otras que dicen, pues yo tengo una vida diaria, ¿no? Y entonces, una botella de agua que tiene 1 litro, yo sé que me va a pesar 1 kilo. Y esa sería tal vez para medidas intermedias. Y resulta que hay personas que se dedican a construcciones o a obras y ellos necesitan manejar toneladas y metros cúbicos. Entonces la unidad de arriba pues tal vez está orientada más hacia obra o hacia almacenamiento masivo de agua o de materiales, ¿no? Pero resulta que ninguna de estas unidades, ninguna de ellas, es compatible con el sistema internacional. O sí son compatibles, pero hablando en masa. Y para llegar a un peso volumétrico, quedamos de que nosotros tenemos que multiplicar por la gravedad. Y es lo que voy a hacer aquí arribita. Si yo multiplico 1 tonelada metro cúbico por la gravedad, pues resulta que me va a dar 9,81, pero ahora van a ser kilonewtons por cada metro cúbico. Y este también es el peso volumétrico del agua. Nada más que, ojo, ese es peso volumétrico, no densidad. Ya está. Ahora, ya que lo tengo multiplicado por la aceleración gravitacional, o sea, actuando en nuestro planeta, pues entonces ahora sí puedo calcular la presión. Y probablemente tú me digas, es que la cisterna de mi abuelita o la cisterna de mi tía tiene una profundidad de 350 metros. Pues nosotros podríamos calcular qué presión siente hasta abajo el agua o la losa en ese contacto si nosotros multiplicamos gamma por H. Quedamos que el gamma o el peso volumétrico del agua era 9,81 kilonewtons por cada metro cúbico
y lo voy a multiplicar por una profundidad de 3.50 metros. Y mi esfuerzo a esa profundidad va a dar de 9.81 por 3.5, va a dar de 34.33 kilonewtons, se queda arriba, pero los metros cúbicos y los metros lineales se van a simplificar de alguna forma. Entonces me va a quedar kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora, esa unidad resulta que es también compatible con gigapascales, con kilopascales, perdón. 34.33 kilopascales. Eso de los kilopascales es algo que deberíamos de manejar al ser parte de la ONU y de ser parte del resto del mundo como un sistema internacional de unidades. Desgraciadamente, muchos de nosotros tal vez nos tocó crecer en un mundo en el que no vamos a la tienda y pedimos newtons de jamón o no pedimos kilonewtons de cemento o kilonewtons de varilla, sino más bien pedimos una tonelada de varilla o un cuarto de kilogramo de jamón o de queso. Entonces, probablemente estas unidades, aunque estén bien escritas en el sistema internacional, a veces no le entendemos en nuestro país, sobre todo, ¿no? En Latinoamérica, no le entendemos, porque estamos acostumbrados a tener los pesos en kilos o en toneladas. Entonces, pues podríamos, tal vez para que lo podamos imaginar, encontrar una solución alterna y decir que nosotros podríamos encontrar esa presión como la densidad de una tonelada por cada metro cúbico por 3.5 metros de altura. Y resulta que mi presión ahora va a valer 3.5 toneladas por metro cuadrado. Y yo creo que 3.5 toneladas por metro cuadrado, eso sí nos lo podemos imaginar. Ahora, probablemente tú me digas, no, yo no me lo imagino. Ah, bueno, déjame llevarte para que te lo imagines. Fíjate que un metro cuadrado es una superficie, si nos la imaginamos en el piso, que va a medir 1 metro por 1 metro. Probablemente alguien de ustedes viva en un espacio donde hay loseta en el piso y en muchas ocasiones esa loseta mide cuadritos como de 30 centímetros. Entonces tendríamos como 3 y un cachito en un sentido y 3 y un cachito en el otro sentido y más o menos ahí tendríamos 1 metro cuadrado. Otra forma de imaginarlo rápido, muchos de nosotros pues tal vez tenemos una lavadora, ¿no? Y más o menos esa lavadora, más o menos, no es exacto, pero termina midiendo como 1 metro por 1 metro. Entonces la tapa de la lavadora sería como 1 metro cuadrado. ¿Y aquí qué me está diciendo esta expresión? Ah, me está diciendo que en ese espacio, en un espacio similar al de la lavadora, la superficie de la tapa, están bajando 3.5 toneladas. Y de repente no me imagino qué son 3.5 toneladas. Ah, mira, yo te voy a ayudar a que te lo imagines. Voy a abrir una pantalla de- del explorador y le voy a decir cuánto pesa peso de un aveo. Bueno, no es nada en particular con respecto a esa marca, pero en alguna otra ocasión ya lo he consultado y me sale ese valor. Entonces, ahí lo que nos está diciendo San Google, que sabe todo, es de que un auto, pues compacto o sedán, tiene un peso como de 1 tonelada. Ahí lo estás viendo, 1075 kilos. Es 1 tonelada con 75 kilos. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo, pues fíjate que esa presión de agua significaría una presión similar a la que nosotros colocáramos 3 abeos, ¿no? Encima de la lavadora. 3 abeos encima de la lavadora y un poquito más, o 3 abeos con el humano adentro, con un humano adentro, más o menos nos daría la presión que está provocando el agua a 350 de profundidad en la cisterna de mi tía, ¿no? O de mi abuelita. Eso sí me lo puedo imaginar. Tres autos en 1 metro cuadrado. Pues es bastante peso, ¿no? Es bastante peso. Ahora, resulta que así como me puedo imaginar ese valor, que está en toneladas metro cuadrado y que es compatible, fíjate, nada más me gustaría que vieras una última equivalencia,
que si yo quisiera calcularlo con nuestro lenguaje normal en densidades y al final lo quiero pasar a kilopascales, pues lo único que tengo que hacer es que este 3.5 lo multiplico por la gravedad, por 9.81 y me va a dar el 34.33 kilopascales. Y ya. Entonces, pues si en algún momento toca leer alguna presión en kilopascales y no sabes cómo interpretarla, pues lo puedes dividir entre la gravedad y te va a dar en toneladas metro cuadrado. En algunas ocasiones, incluso requerimos la presión en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Como la presión que resiste un concreto. Bueno, aquí viene un ejemplo de la presión. Vamos a hacer otro ejemplito de presión que atiende a lo que nosotros, a nuestra vida cotidiana, ¿no? Fíjense que yo a veces, y sobre todo porque estamos platicando de diferentes materiales, te voy a pedir que te imagines a una persona aquí sentada, con su brazo uno, con su brazo 2, está sentada en una sillita, porque no sé si tú has notado que cuando vamos a un hospital a veces nos dicen que nos van a tomar la presión. Entonces nos sientan en una sillita, ahí están, ya nos sentaron, y te toman la presión. Entonces el enfermero o el doctor toma un dispositivo que te coloca en tu brazo, en esta zona del brazo, y resulta que envuelve tu brazo y empieza a bombear un poco de aire a presión para poder registrar hasta dónde se eleva una columna de mercurio. Los, los dispositivos para medir la presión en la sangre viejitos tenían una columna de mercurio. Y de repente, bueno, pues después de dejar salir un poco de presión, tu sangre va a provocar que el dispositivo levante, déjame ponerlo un poquito más fuerte, que levante la presión de la columna de mercurio y va a hacer una vibración. Y también va a hacer una segunda vibración, primero de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, y hace esas dos vibraciones y en base a eso te dice el doctor o la enfermera, te dice, usted tiene una presión de 80 a 110. Y así nos quedamos con ese valor, 80, 110. Ah, pues está bien. ¿Usted dice que está bien? Sí, pues yo creo que está bien. Ah, bueno. ¿Y qué significa eso? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, lo que significa es de que son 80 a 110 milímetros de columna de mercurio. Columna de mercurio. Tu sangre tiene la capacidad de levantar 80 milímetros de columna de mercurio. Y entonces habría que preguntarse cuál es la densidad del mercurio, ¿no? ¿Eso qué significa? Dicho de otra forma, que si le hiciéramos un hoyo a tu vena o a tu arteria y lo conectáramos con este sistema, lograría levantar 80 milímetros una columna de mercurio. Y si no le hacemos esa perforación a la persona, si le hacemos un hoyito en la pierna, ¿hasta qué altura llevaría su sangre? Ah, pues vamos a determinarlo. Ok. Ahora, para eso yo te voy a comentar, o si no, para que no te lo comente yo, sino que se lo preguntemos otra vuelta al internet que sabe todo, vamos a preguntarle cuál es la densidad del mercurio. Y por ahí nos va a contestar que tiene una densidad de 16.6 gramos por mililitro. 16.6 gramos por mililitro. Ok. Entonces vamos a escribirle por acá. La densidad del mercurio es 16.6 gramos por cada mililitro. Nosotros quedamos que un mililitro es una milésima parte de un litro, por lo tanto, es 16.6 gramos por cada centímetro cúbico. Okay. Ahora, esa cantidad, ¿cómo le podría hacer para transformarla a calcular qué presión significa? Ah, pues hay varias alternativas, ¿no? Una de la que yo quisiera comentarte es tal vez que primero encontremos la densidad, pero en toneladas por metro cúbico. Eh, Probablemente para alguien de ustedes ya lo ha experimentado y va a darse cuenta que es el mismo valor. Sin embargo, quisiera que nos quedara claro a todos. Fíjate, un gramo, un gramo
para 1 gramo centímetro cúbico, para transformarlo a toneladas por metro cúbico, hay que hacer una conversión. Y para hacer una conversión de unidades, yo me podría auxiliar de una expresión que sería multiplicarlo por un 1. Ahora, pues, no tiene sentido multiplicarlo por un 1, ¿no? Tú me vas a decir, bueno, pero te voy a pedir que ese 1 esté disfrazado. ¿Estás de acuerdo conmigo que si lo multiplico por 3 entre 3, pues ahí tengo un 1 y no estoy alterando la expresión, me va a volver a dar lo mismo. 3 entre 3 es 1. O si yo quisiera por 7 entre 7, pues es 1 y no se altera la expresión. O si yo quisiera incluso por x entre x y no se altera la expresión. Ok, bueno, ya que tenemos claro eso, pues vamos a multiplicarlo de una forma tal que me elimine los gramos y que me los transforme a toneladas. Entonces, lo que voy a hacer es de que voy a poner gramos abajo y voy a decirle que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Y si lo multiplico, pues me va a quedar ahora mi unidad transformada ahora con kilogramos. ¿Qué voy a lograr con eso? Fíjate, te lo cambio de color. Que estos gramos y estos gramos se anulen y ahora mi cantidad va a quedar en 16.6 entre 1000. Ahora me va a quedar 0.0166 kilogramos sobre metro cúbico. Pero todavía no consigo lo que yo quería. Entonces necesito cambiar esos kilos a toneladas. Otra vuelta voy a hacer lo mismo. O incluso lo podríamos haber hecho en el mismo renglón. Pero era como la primera vez que te lo estaba explicando. Por eso lo hice en varios renglones. Ok, entonces ahora si yo tengo 0.166 kilogramos por cada metro cúbico y lo multiplico por 1, no se va a alterar. ¿Cómo va a ser mi 1? Voy a escribirle que los kilos se me eliminen y voy a decir que 1000 kilos equivalen a 1 tonelada. Y con eso voy a lograr que se me eliminen los kilos. Pero también, perdóname, la cantidad la tenemos en centímetros cúbicos. Fíjate, aquí está. Tal vez, ahí está, centímetros cúbicos. Y requiero transformarla a toneladas. Entonces, como requiero transformarla a toneladas, pues voy a multiplicar a metros cúbicos, perdón. Pues necesito eliminar los centímetros. Y te voy a decir cómo escribir ese 1. Fíjate que 100 centímetros equivalen a 1 metro. Pero ahí nada más voy a eliminar centímetros a la 1. Entonces necesito multiplicarlo varias veces. Otra vuelta por 100 centímetros entre 1 metro y otra vuelta por 100 centímetros entre 1 metro. Y de esa forma, fíjate, este centímetro a la 1, centímetro a la 2, centímetro a la 3, se me va a cancelar con estos centímetros a la 3. Y otro colorcito. Ahora estos kilogramos se me van a cancelar con estos y las unidades que me van a quedar pues van a ser toneladas entre metro al cubo. Voy a hacer esa operación. Voy a hacer esa operación. Y resulta que ese valor de 0.0166, si lo multiplico por 100 y otra vez por 100 y otra vez por 100 y lo divido entre 1000, pues resulta que me vuelve a quedar el 16.6 toneladas por cada metro cúbico. Y bueno, eso era lo que yo te decía hace rato de que por eso nos gustan estas unidades, ¿no? Del sistema técnico, 16.6 toneladas por metro cúbico. Ya, bueno, ahí ya te demostré por qué nos da lo mismo. Ahora, esta densidad, que es la del mercurio, esa densidad del mercurio, si yo la multiplico por la altura de mercurio, me va a permitir encontrar la presión. Y para eso te lo voy a escribir en negro para que seamos claros en que ya dejamos atrás la conversión. Ahora vamos a encontrar la presión o el esfuerzo. Y entonces quedamos nosotros que el esfuerzo es gamma por H. Bueno, pero ¿cuánto vale gamma? También nosotros quedamos en que había que multiplicar la densidad por la gravedad. Y el peso volumétrico me va a quedar de 16.6 por 9.81, 162, 162.85 kilonewtons por cada metro cúbico.
Eh, ahora, ya que tengo ese peso volumétrico, pues puedo encontrar su esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo va a ser 162,85 kilonewtons, perdón, entre cada metro cúbico. Y ahora, ¿por cuánto espesor? ¿Cuánto mide la columna de mercurio? Ah, pues déjame acotarlo y quedamos que esta columna medía de 80 a 110 milímetros. Vamos a ponerle un promedio, si quieres, de un 95, ¿no? 95 milímetros en promedio. Ahorita te platico qué significa ese 80 y 110, ¿vale? 95 milímetros son 95 en 1000, o sea, 0,095, ahí tendríamos 1000, 1, 2, 3, de metro, 95 milímetros, 95 milésimas de metro. Y con eso puedo calcular mi esfuerzo, que va a dar 15,47 kilonewtons por metro cuadrado, y que habíamos quedado que ese mismo esfuerzo lo podríamos escribir como 15,47 kilopascales. En sistema internacional, ese sería mi esfuerzo o mi presión. Sistema internacional. Ahora, yo te decía, en algunas ocasiones no le entendemos nuestra práctica común en ingeniería en nuestro país, en algunas ocasiones no utiliza kilopascales, sino que utiliza toneladas metro cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tal vez dividirlo entre la gravedad. Y podríamos decir que la presión va a ser eso entre la gravedad, va a ser 1.57 toneladas por cada metro cuadrado. Y a eso, otra vez, tal vez sí me lo puede imaginar. Ese 1.57 toneladas metro cuadrado, pues es un auto y medio, o tal vez una camioneta encima de una superficie similar a la tapa de la lavadora, ¿no? Ah, ya me di cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo más presión? Mi sangre en las venas, que provocan que se eleve la columna de mercurio 95 milímetros, o o el agua de la cisterna de mi abuelita. Oh, pues el agua de la cisterna de la abuelita, ¿no? El agua de la cisterna de la abuelita nos dio una presión de 3,5 toneladas metro cuadrado, mientras que mi sangre nada más está a 1,5 toneladas metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si me voy hasta el fondo de la cisterna de mi abuelita y pongo mi cabeza en el fondo y me lograra yo acostar ahí en el fondo, bueno, pues la presión del agua va a comprimir un poco mis venas y mis arterias. Por eso han escuchado que algunos tratamientos médicos, la gente se mete a una cámara hiperbárica, o sea, con más presión de la que tiene su sangre. Ahora, sobre si es bueno o es malo, bueno, habría que hacer una investigación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la sangre que tenemos nosotros de nuestro cuerpo debe de tener este rango de presiones, tal vez alguien diría 70, 100, para que funcione bien nuestro cuerpo. Si fuera muy poquita la presión de la sangre, pues si fuera muy poquita, tal vez no llegaría la sangre hasta la parte inferior de tus pies. Tal vez no llegaría hasta acá o tal vez no subiría hasta tu cabeza si fuera poquita la presión. Y al contrario, si fuera mucha la presión, y hay personas que tú sabes que se les sube la presión, pues resulta que sube con mucha fuerza y hay estructuras dentro de nuestro cuerpo que no soportan esa presión. Ojalá y que nunca les pase a ninguno de sus familiares o a ustedes, pero si nosotros tuviéramos demasiada presión en la cabeza, se puede provocar un derrame cerebral. O sea, alguna de las venitas de la cabeza se puede romper y puede irrigar sangre adentro del cráneo. Y eso es una condición bastante delicada de salud. Bueno, entonces por eso hay que cuidar que la presión esté dentro de un cierto rango de operación para todas las personas. Usualmente cuando tenemos algo malo, pues se nos dispara la presión. Bueno, ahora, resulta que esas dos cantidades de nuestra vida común, de nuestra vida diaria, como es una cisterna o la sangre dentro de nuestro cuerpo, ya le pudimos sacar cuántos kilopascales tiene. Alguien podría decir, bueno, pues es que podemos ser un poquito más intensos y medirlos en gigapascales.
¿Qué pasaría con esta cantidad, la de la sangre, si yo la quisiera expresar en gigapascales? Pues habría que dividirla entre 1000 y me va a quedar 0.0155 gigapascales. Es pequeño para los gigapascales, que es 1000 veces más grande, ¿no? Y también la presión de la cisterna de mi abuelita, yo la podría escribir como una presión de 0.034 gigapascales, ¿ok? Ahora, esas presiones, pues ahorita vamos a hacer un tercer ejemplo, y creo que con ese matamos nuestro tema de presiones. Bueno, ese tercer ejemplo, te pido que recuerdes la presión a la que inflan las llantas. Puede ser que tú te haya de alguna ocasión tocado llevar al auto a que le checaran la presión de las llantas o puede ser que hayas escuchado a tus familiares en la gasolinería o en una vulcanizadora decirle, oiga, ¿me puede checar la presión de las llantas? Es que siento que anda baja, ¿no? Y entonces el de la vulcanizadora te va a decir, ¿y cuánto le pongo, joven? Y si te ve con cara de duda, te va a decir, ah, pues con 30, ¿no? ¿A 30 o a 32? Ah, pues a 32. Y entonces nos dicen que a 32. Y hay personas que no saben qué significa 32. Eh, Algunos cuates de la vulcanizadora o de la gasolinería nos dicen que es a 32 libras. Pero las libras son una unidad de fuerza. Y en cambio, la presión de inflado es presión o esfuerzo. Entonces, no pueden ser libras. Tienen que ser libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada. Porque así miden las presiones nuestros primos, los anglosajones, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra, así mide la presión. Y ellos tienen su propio sistema de unidades. Bueno, pero eso no le entiendo. ¿Qué significa 32 libras por pulgada cuadrada en nuestro lenguaje? Ah, pues hay que hacer una conversión. Hay que hacer una conversión que me permita transformar esas 32 libras por pulgada cuadrada a nuestro sistema. Y para eso, pues probablemente yo creo que lo más adecuado sería decir que una libra equivale a 0.454 kilos, ¿no? Y si hago esa multiplicación, voy a lograr eliminar a las libras y quedarme nada más con los kilos. Pero necesito también multiplicar por decir que una pulgada equivale a 2, bueno, 2.54 centímetros. Pero viene al cuadrado. Entonces, pues hay que hacer esa operación dos veces. Otra vez por una pulgada entre 2.54 centímetros. Y después de hacer estas multiplicaciones, mi resultado va a ser que las pulgadas cuadradas se van a eliminar con 1 y 2 pulgadas y que las libras se van a eliminar con estas libras. Y mi resultado ahora va a quedar con unidades de kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Ok? Y eso probablemente suene más a nuestra forma de concebir las unidades, ¿no? Si yo multiplico 32 por punto 454 y eso lo divido en 2.54 y otra vuelta en 2.54, me va a dar 2.25 kilos, 2.25 kilos por cada centímetro cuadrado. Ahora, esa presión ya me la puedo imaginar. Yo creo que sí nos la podemos imaginar. Fíjate, 2.25 kilos por centímetro cuadrado, habría que ver qué mide un centímetro cuadrado. Y a mí usualmente me gusta pedirles que ustedes se le queden viendo a su mano. Tal vez me quedó un poquito de forma su mano, pero ahí está su mano, ¿sale? Y si se le quedan viendo tal vez al dedo anular o al dedo índice, probablemente se den cuenta de que su índice más o menos mide algo así como 1 centímetro por 1 centímetro. Yo creo que ahí lo tienes a la mano, ¿no? Literalmente a la mano, tu uña. Entonces la uña de tu dedo índice más o menos mide como 1 centímetro por 1 centímetro. Ahí tendríamos 1 centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué pesa 2.25 kilos? Pues yo tal vez te diría que un refresco de 2 litros y medio, 2 litros 20, te podría dar ese peso.
Y nos lo podemos imaginar, que es lo más interesante, ¿no? Imagínate que el refresco lo colocamos encima de tu dedo. Ahí está, el refresco encima de tu dedo, ¿no? Pues entonces esa presión sí te la puedes imaginar. Ahora la pregunta sería, ¿esa presión es mayor que la de mi sangre o es menor? Yo creo que es mayor que la de mi sangre, pero pues hay que confirmarlo, ¿no? Ahora, esto ya es presión, esta ya es presión. Nada más que no la puedo comparar con las medidas que yo tenía antes acerca de presión en toneladas metro cuadrado o en kilopascales. Entonces lo que tengo que hacer es otra vuelta, cambiarlo de unidades, ¿no? 2.25 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Si yo lo quisiera en toneladas por metro cuadrado, pues necesito multiplicarlo por 1000 kilos abajo, que equivalen a una tonelada. Ahí tengo un 1 disfrazado, ¿no? Entonces, si lo multiplico por 1, no se altera. Con eso voy a lograr tener toneladas y ahora necesito multiplicarlo por 100 centímetros sobre un metro y otra vuelta por 100 centímetros sobre un metro. Y de esa forma voy a encontrar la presión en toneladas metro cuadrado. 2.25 por 100 por 100 y luego dividido entre 1000, pues me va a dar una presión de 22.5 toneladas por metro cuadrado. Y esta presión, otra vez, la voy a anotar aquí abajo, presión de inflado. ¿Por qué no voy a la gasolinería y le digo, oiga, ¿me puede rellenar mis llantas de aire a una presión de inflado de 22.5 toneladas por metro cuadrado? Pues porque lo más seguro es de que el cuate que está en la gasolinería no sepa de conversiones y él nada más pues hace la labor de introducir la aguja de la presión del aire. Y esos equipos pues, vienen como nos lo venden los gringos o los ingleses, pues resulta que vienen calibrados a su sistema, ¿no? Y entonces hay que pedirle 32 libras por pulgada cuadrada. Pero es la misma presión, es la misma presión. Ahora, ¿esa presión es mayor o es menor que la de nuestra sangre o la de la cisterna? Pues vamos a verlo. Habría que multiplicarla por la gravedad para que nos dé ese esfuerzo. Y si la multiplico por la gravedad, por 9.81, me va a dar un esfuerzo de 220.7 kilopascales, es decir, 220.7 kilonewtons metro cuadrado. Alguien lo podría pedir así, ¿no? 220.7 kilonewtons metro cuadrado. Ahora, esta presión, pues sí es mucho más grande que las que hemos calculado antes, ¿no? Ya ves que antes nos daban valores de 50 o de 30 y algo. Entonces, bueno, pues ahora sí, ya tenemos una presión más fuerte, la del inflado de las llantas. ¿Por qué requieren tanta presión las llantas? Porque cuando van pasando por las vialidades de nuestra ciudad, probablemente se encuentren con baches. Y entonces lo que hace la llanta es de que se deforma, cuando vaya pasando por aquí, se deforma de tal forma que absorba un poco el golpe del bache. Una parte se la come la llanta y otra parte se la come el amortiguador. Bueno, ¿eso qué significa? Que si tuviera yo llantas más grandes, sentiría menos el impacto. Y esa es una de las razones por las cuales si te subes a un camión, pongamos de los que van a provincia, pues sientes menos los baches que si vamos en un bochito, porque tiene llantas más grandes. Entonces no significa tanto para el tamaño de la llanta el bache urbano, ¿no? Ok, bueno. Ahora, esa misma presión, nada más con un último objetivo de compararlo, esa misma presión, pues resulta que sería algo así como 0.22 gigapascales. Ahora, ¿por qué mi interés o por qué mi necesidad o necedad de transformarlo a gigapascales? Ah, pues porque resulta que nuestra materia en geología, pues nos pide por ahí en nuestra guía de estudios, tal vez que nosotros calculemos la presión a X cantidad de kilómetros. Puede ser que me digan a 30 kilómetros, a 40 kilómetros, a 60 kilómetros, 60 kilómetros de profundidad.
Y puede ser que en la guía de estudios o alguien en algún examen me digan, oye, pues calcula la presión a 60 kilómetros de profundidad. Y entonces uno entra en conflicto y dice, ay, ¿cómo le hago? Ah, pues con la misma ecuación que hemos venido utilizando para el agua de la cisterna, para nuestra sangre o para la presión de las llantas. Bueno, es que yo puedo calcular la presión en este punto si multiplico peso volumétrico por espesor. El espesor, pues van a ser 60,000 metros o 60 kilómetros. Y el peso volumétrico, quedamos de que nosotros lo podemos obtener al multiplicar la densidad por la gravedad. Y me van a decir otra vez, pero no tengo la densidad. No, sí la tenemos. Hace 2 o 3 sesiones platicábamos nosotros que la corteza es muy ligera. La corteza es muy ligera comparada con el centro de la Tierra, ¿no? En el centro de la Tierra tal vez tengamos densidades del orden de 14 gramos por centímetro cúbico. En promedio, la Tierra tiene densidades de 5 gramos por centímetro cúbico, pero la corteza tiene densidades del orden de 2,7 gramos por cada centímetro cúbico. En promedio, ¿no? Evidentemente que algunos materiales son más ligeros, otros son más pesados. Pero en promedio, si yo sé que la corteza tiene esa densidad, pues la multiplico por la gravedad por 2,7 toneladas metro cúbico, que ya vemos que es lo mismo, por 9,81 y me va a dar un peso volumétrico de la corteza de 26,49 kilonewtons por cada metro cúbico. Y puede ser que me digas, es que no viene ese dato en la guía. No, pero sí lo estuvimos platicando la sesión anterior o la anterior al hablar del peso de la corteza. Y gracias a que esa corteza es más ligera, es que está en la parte superior del planeta, ¿no? Si fuera más pesada, bueno, pues seguiría más abajo. Pero gracias a que es ligera, digamos que flotó comparado con las densidades que hay más abajo. Okay. Ahora, si ya tenemos ese peso volumétrico, pues podemos calcular el esfuerzo a 60 kilómetros de profundidad y eso nos daría 26,48 por 60,000. Vamos a llegar a un esfuerzo bastante grande de 1,589,220 kilonewtons por cada metro cuadrado. Es decir, 1,589,220 kilopascales. Es decir, a su vez, 1,589 gigapascales. Y entonces, pues ahí sí me dicen, oiga, calcule la presión en gigapascales. Pues ya la sé calcular, ¿no? Y probablemente alguien me diga, bueno, ya la sé calcular, pero no sé qué significa, no me la puedo imaginar. Pues quítale la gravedad para que la entendamos en términos de presiones en nuestro sistema muy, muy latinoamericano de presiones, ¿no? Entonces, 1,589 entre 9,81 me va a dar una presión de 161 giga. Bueno, no lo hagas desde aquí. Hazlo desde acá. Hazlo desde acá. Si lo dividimos entre la gravedad, me va a quedar 161,977 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Pues imagínate otra vuelta tu metro cuadrado de la tapa de la lavadora y ahora ponle encima 161,000 autos. Es muchísimo peso, ¿no? Ese muchísimo peso es lo que nos está dando como presión o como fuerza entre área, la presión que tiene al fondo de la corteza continental. Y ya, por ahí va nuestros problemas de presiones. Bueno, no sé si que de esta forma quedó un poco más claro. ¿Cómo ven? ¿Quedó más claro o más enredado?
No supe. Bueno, creo que quedó un poquito más claro de esa forma, ¿no? Sobre todo, pues bueno, porque tal vez nos estamos acercando, les decía, a una época de evaluación y pues por ahí puede ser que se te pida pues, un bromita así, ¿no? Entonces es importante que lo sepas resolver. Ok. Yo les decía que la intención del día de hoy era dividir nuestra plática en dos sesiones, en dos partes. Y esa segunda parte, pues va orientada a que veamos un poco de minerales. Y para esa segunda parte, pues me voy a permitir cambiar de pantalla y ver algunas imágenes. Ahora, para la parte de los minerales, que es nuestro tema 3 del curso, eh, pues no lo vamos a poder ver en unos minutos, ¿no? Tal vez en 40 minutos que nos quedan de clase, sino más bien nos vamos a llevar varias sesiones, porque es un tema bien interesante y que compone muchas de las rocas que nosotros vemos a nivel de superficie. Pero hoy podemos empezar nuestro tema de minerales y para eso, pues bueno, tenemos por ahí algunas imágenes. Fíjense que en la sesión anterior, o hace dos, no recuerdo, nosotros platicábamos acerca de que hay rocas que se enfrían muy rápido, las que salen al exterior, a la superficie, y esas rocas que se enfrían muy rápido, pues no permite la formación de cristales, minerales, que sean visibles a simple vista. De todas formas las tiene, pero las tiene en tamaños muy pequeños. En cambio, las rocas que se enfrían adentro de una cámara magmática o que se les da más tiempo para que se enfríe, para que bajen su temperatura de 1200 grados centígrados a la temperatura que tenemos en la superficie de 0 grados centígrados, bueno, pues a las que tienen más tiempo de enfriamiento forman cristales. Y esos cristales los podemos ver de forma simple, incluso sin una lupa, ¿no? Bueno, ahora, fíjense que esos cristales, eh, pues algunos cobran importancia, ya sea por la utilidad en cuestiones de joyería, que en algunas ocasiones se puede llegar a vender oro o diamante, o bien para el uso de la industria, como puede ser un cobre, o algunos otros minerales que nos permiten recuperar material para hacer, por decirlo de alguna forma, tijeras o escobas o sillas o todos los materiales, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Yo te diría todo lo que vemos a nuestro alrededor, cerámica, plástico o madera o todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto de transformar a la naturaleza. Eh, si bien es cierto que hay una fábrica que se dedica a generar impresoras, porque bueno, tal vez ahorita lo estoy viendo yo a una impresora, bueno, pues sus componentes están hechos de partes que se sacaron de unas rocas, partes de silicio, más partes de aluminio, más partes de mercurio, y esas partes que se sacaron de las rocas, alguna empresa ya más especializada la transforma en circuitos que me permitan imprimir, pero pues, otra vez todo sale de la tierra. Dirían incluso los cuates que se dedican a estas ondas como espirituales, dirían la Pachamama, ¿no? La Madre Tierra. Bueno, ahora, dentro de las rocas nos podemos encontrar algunos cristales que incluso algunos llegan a ser tan grandes como un cuarzo y probablemente tú saliendo de algún metro o yendo hacia alguna zona igual medio espiritual, hacia Coyoacán o Teotihuacán, te vendan piedritas de cuarzo. Y bueno, esos cuates que te la venden te dicen que vas a cambiar tus vibraciones y cosas así. Bueno, eso desde el punto de vista científico no sé si no es cierto, o sea, no se puede comprobar, pero sí, desde el punto de vista científico sí sabemos que todas las cosas vibran, todo. Ahora, sobre si vibran para bien o para mal, ese es otro boleto, ¿no? Ahora, te decía, en muchas ocasiones te las venden con esos fines, y al fin y al cabo ese cuarzo lo hizo la naturaleza, como también hace este oro o como también hace este pedazo de cobre. Nada más que la naturaleza se lleva algunos miles o incluso millones de años
en generar esos materiales. Eh, ¿Cómo los genera? Pues a través de la presión que decíamos, ¿no? Hace unos minutos nosotros calculábamos presión al fondo de la corteza. Bueno, pues toda esa presión más ciertas condiciones de temperatura puede lograr o favorecer la formación de un diamante. Tú sabes, porque es una práctica muy común, que el diamante está hecho del mismo material que la punta de tu lápiz, ¿no? O sea, de carbón. El diamante en realidad es un carbón, pero que ha tenido muchísima presión y una temperatura adecuada para que se forme. Ahora, de la misma forma, pues la presión va a provocar que otros minerales se fundan, se transformen en un material líquido y que en algún momento se cristalicen y vuelven a tomar una forma sólida, como el oro o como un olivino o como otras piedras, ¿no? Ok. Ahora, de esas piedras, nosotros podemos extraer minerales para hacer muchas cosas. Vidrio, medicinas, aluminio, tuberías de cobre, un montón de cosas. Entonces, todo eso sale de la minería. Ok. Yo te decía que la variación de las temperaturas hace que algunos se enfríen y se empiecen a solidificar de alguna forma. Lo más seguro es de que estos minerales están incrustados dentro de una roca. Y eso es lo que nosotros vemos tal vez en esta siguiente imagen, en que esta roca, si sacamos nuestra lupa, pues nos vamos a dar cuenta que además de llamarse granito, como la roca grande, la roca que mide centímetros o decímetros de dimensiones, o incluso hasta un metro, bueno, dentro de ella hay minerales de cuarzo, hay minerales de horblenda y minerales de feldespato, entre otros, ¿no? Puede ser que incluso tenga minerales de olivino o minerales, pues, de silicatos. Ok, pero en algunas ocasiones, algunos de esos materiales no son de una importancia relevante, o sea, no valga la pena extraerlos como un cuarzo. ¿De qué me va a servir un cuarzo que mide 1 milímetro? Bueno, pues no, no vale la pena extraerlo, pero en algunas otras ocasiones, pues sí conviene extraerlos para encontrarles un otro uso. Ahora, ¿qué son los minerales? Pues son producto de la misma naturaleza, de elementos químicos que se agrupan de forma natural. Entonces, por ahí te tomé una definición que viene en el Tarbook. Esa definición que viene en el Tarbook, te la copié y te la pegué así como viene. Y dice, desde el punto de vista de los geólogos, los minerales se definen como un material sólido. Tal vez, disculpa, ahí yo no alcanzo a leer la palabrita que está por aquí. No lo alcanzo a leer porque me aparece el control del zoom y no lo alcanzo a leer. Pero según yo dice, un mineral es un material sólido, inorgánico, natural, que posee una estructura interna ordenada y composición química definida. Eso es bien importante. Fíjate que es un sólido. No podría ser el agua, ¿no? Pero el agua cuando se vuelve líquida, ahí sí forma un mineral. Cuando se vuelve sólida, ahí sí forma un mineral, que es el hielo, ¿no? Ahora, es un sólido que se produjo de forma natural, porque probablemente tú escuches que hay diamantes hechos de forma artificial. Eso, pues en realidad no sería un mineral desde el punto de vista, otra vez, geológico. Que posee una estructura interna ordenada y una composición química definida. ¿A qué se refiere eso de estructura química, estructura interna ordenada? A que los minerales tienen patrones de crecimiento repetitivos. Pongamos las alitas o los minerales que vienen de aluros, tienden a generar cubos, como es la sal de grano o la sal de mesa. eh, si nosotros pudiéramos agrupar mucha sal, tendería a crecer como un cubo. En cambio, pongamos un cuarzo, casi siempre los vamos a ver de forma prismática hexagonal. Y gracias a que siempre los vemos de forma prismática hexagonal, es de que es más fácil identificar que esto es un cuarzo o esto es un granate o que esto es una esmeralda o que esto es otro material, otro mineral. Ok. Ahora, ese crecimiento externo, que yo te digo que es un cubo o es un romboide, pues depende de su composición química, de qué elementos químicos están formando a ese mineral.
Es difícil, digamos, que alguien de nosotros identifique, tome una piedra y que diga, ah, mira, está hecha de aluminio más silicato más este mineral, sino más bien, en muchas ocasiones nos guiamos por la forma del mineral y los colores que tiene, que nos hablan acerca de la presencia de ciertos elementos químicos. Ahora, ustedes pues también van a llevar una materia de química y también les va a dar más bases para identificar algunas cosas, ¿no? Ahora, dice, por tanto, para que se considere mineral, cualquier material terrestre debe de presentar las siguientes características. Debe de aparecer de forma natural. Como aparece de forma natural, se va a llevar algunos miles o millones de años en crecer o en elaborarse. Debe de ser inorgánico, o sea, que no producto de la vida, ¿no? Aunque más adelante vamos a ver que sí hay algunos minerales orgánicos, pero son muy poquitos. Debe de ser sólido, debe de poseer una estructura interna ordenada y una composición química definida. Prácticamente nos repitió el párrafo de arriba, pero ahora enumerado, ¿no? Ok. Ahora, fíjate, no sé qué tan fácil para ti o sea el observar que aquí hay algunos planos definidos de falla. O sea, hay una figura tipo romboide. En cambio, por acá también alcanzamos a ver unos planos de falla y en este también. Eso significa que cuando cortamos un mineral, tiende a formar los planos internos que generan los elementos químicos que lo componen o la agrupación de los elementos químicos que la componen. Ahora, esta tablita periódica, pues me imagino que tú la conociste y en el nivel medio, llámese en la secundaria o en la preparatoria vocacional. Y bueno, nos hizo sufrir a muchos de nosotros porque tiene pues, unas propiedades bastante interesantes. Esas propiedades pues vienen en cada una de las casillas, ¿no? Y cada uno de esos espacios nos da información acerca del elemento. Los que son químicos les fascina esta tabla periódica porque prácticamente es una maravilla desde varios puntos de vista de cómo está ordenada, ¿no? Es una tabla que se le ocurrió primero a Mendeleev y él pues dejó ciertos huecos y esos huecos pues más años adelante fueron encontrando los elementos propios para rellenar esa tabla. ¿Por qué se llama periódica? Ah, pues porque habla acerca de periodos. Cada una de las pilas me va a decir si tiene o no electrones dando vueltas en su capa electrónica número 2, número 3, número 4, número 5, número 7, número 6 o número 7. Entonces, eso me habla acerca de cuántos periodos o cuántas capas energéticas tiene. Y además está agrupada también en familias. De este lado, del lado de la izquierda, en la primera familia, pues te vamos a encontrar a los metales. Un metal como el potasio o el sodio. Y después, del otro lado, te vas a encontrar tal vez a metales en transición, como un aluminio o como un indio. Algunos metaloides, como el silicio o el boro, y también ya haríamos al grupo de los orgánicos, ¿no? Los no metales, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Ya ven que nosotros, los seres vivientes, estamos hechos de estos minerales, de los no metales, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre e hidrógeno, que en la primaria tal vez te lo enseñaron como Chon Sánchez Pérez, ¿no? La chon era de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y formaba chon, sp, azufre y fósforo. Y bueno, era un acrónimo que usaban nuestros profesores de primaria que decían Chon Sánchez Pérez. Bueno, esos elementos químicos nos dan la mayoría de la vida, pero eso no impide que se unan con elementos tipo metal para formar los minerales. Ahora, tú recuerdas de esta tabla de los elementos eh, que tiene otras características como la masa atómica y que a medida de que vamos avanzando en el número atómico, pues cada vez esta masa atómica va siendo mayor. Ahora, esa masa atómica se compone de la suma de los protones y los neutrones. Algo bien interesante, pero bien interesante, no sé, bueno, a mí se me hace interesante, es de que los protones y los neutrones
prácticamente significan el 99% del peso del átomo. Y solamente el 1% o menos, el 1% o menos son los electrones. En algunas ocasiones llega a ser su masa hasta despreciable. Sin embargo, gracias a esa actividad de los electrones es que se pueden unir con otros. Ahora, nosotros quedamos de que este número atómico, no quedamos, sino hay que recordarlo nada más. Este número atómico lo que nos dice es el número de protones que tiene ese elemento. Es decir, el hierro pues tiene 26 protones y también tiene 26 electrones. Ahora, esos 26 electrones van a distribuirse en una serie eh, de capas energéticas. Ahora, la primera capa nada más tiene la posibilidad de albergar a 2 electrones, la primera capa, y las que siguen hasta 8 electrones. Eso Eso nos lleva a que si te das cuenta en la corona de la tabla, pues nada más podemos tener 2 elementos, mientras que a partir de ahí hacia abajo ya podríamos tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Y resulta que al final de nuestra tabla vamos a encontrar a los gases nobles o a los gases inertes. ¿Qué significa eso de inerte? Pues que ya no busca unirse con otro elemento químico, porque ya está en equilibrio. Y, al estar en equilibrio, fíjate que aquí en la parte de abajo nos indica la tabla que la primera órbita, se selecciona todo, la primera órbita ya tiene 2 electrones. Entonces la primera órbita está en equilibrio. La segunda órbita ya tiene 2 en trayectorias S y 6 en trayectorias P. Y ya suman sus 8 electrones en la segunda órbita. Estos dos de coeficientes significa que son la segunda capa energética. Entonces, el neón ya no tiene que andar buscando con quién juntarse. El argón tampoco, pero eso el argón es porque en su tercer capa ya tiene 2 más 6, ya tiene 8 electrones. Ya no tiene por qué juntarse. En cambio, si me voy a la primera columna, este sodio lo que me está diciendo es, tengo la configuración del neón, pero en la tercer capa energética nada más tengo un electrón. Y ese un electrón, pues no es 8, ¿no? Pongamos el magnesio, dice, tengo la configuración del neón, pero en la tercera capa energética tengo nada más 2 electrones. Y eso hace que tengan cierta posibilidad de unirse a elementos a los que les hace falta un electrón en su última capa electrónica. Y por eso este sodio tiene una gran facilidad de unirse con alguien del otro lado, como el cloro. El cloro, fíjate que en su última capa tenemos 2 más 5, 7. No llegamos a 8. Le hace falta un electrón y por eso se une este cloro con el sodio y nos forma el cloruro de sodio, que es la sal doméstica. Ahora, ese cloruro de sodio, pues resulta que lo usamos nosotros mucho, nos sirve para muchas cosas, pero está compuesto a partir de materiales que no eran sólidos. Fíjate, ahorita vamos a platicar algo de eso. Ahora, ya regresamos a nuestra presentación. Vamos a darle aquí un F5. Regresamos a esta tabla periódica que tal vez no tiene tantos datos como la que te mostraba de Wikipedia, pero la esencia es la misma, ¿no? Tenemos una zona eh, de haluros o halógenos que tienen una tendencia de juntarse, este grupo o esta familia 7A tiene una tendencia de juntarse con los de la 1A. Mm, pero bueno, esa es una primera visión, una visión muy teórica, ¿no? En algunas ocasiones llegan a cambiar su valencia por electrones que migran y eso nos permite tal vez que el mismo carbono tenga diferente número de electrones. Si bien es cierto que este carbón tiene 6 protones y 6 electrones, pues resulta que puede tener variaciones que en lugar de ser un carbono C12, me lleve a un carbono 14.
y esos se llaman isótopos. Bueno, ahora, en esta tablita, que también viene del Tarbook, del libro que ustedes tienen de geología, eh, nos hace mención de algunos de los elementos más comunes, de los más comunes, y cómo su número atómico es la suma de también de los protones o de los electrones que están distribuidos en diferentes capas energéticas. Yo te decía que la primera capa nada más me permite almacenar 2 electrones, la segunda capa me permite hasta 8, la tercera otra vez 8 y así sucesivamente, ¿no? Ok. Ahora, resulta que en la última capa, lo ideal sería que tuvieran 8 electrones. Pero si no los tiene, pongamos este nitrógeno, si tiene 5, pues entonces va a buscar a alguien con quien hacer cuates, con quien hacer migas, que tenga 3 y podríamos tal vez encontrarnos al boro. O tal vez podríamos encontrar la suma de otros 2 que electrónicamente les sobren 3 electrones en su última capa energética. Bueno, y para eso, pues resulta que ya llegamos a este temita de tipos de enlace químico. Fíjense qué diferencia, ¿no? Hace algunas semanas estábamos platicando acerca de cantidades a millones de años luz, o sea, muy, muy lejanas. Y ahora estamos hablando de cantidades muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? De tipo átomos. Bueno, ahora, resulta que hay 3 tipos de enlace. Vamos a ver si lo pudiéramos explicar en la tabletita, ¿sale? Esos 3 tipos de enlace, esos 3 tipos de enlace, lo que hacen es de que me dicen, si tú tienes un átomo y en ese átomo están agrupados en el núcleo los protones y los neutrones y ocupan el 99% de su masa, y de repente tienes uno que otro electrón por acá circulando en las diferentes capas energéticas, bueno, si te sobra uno, pues resulta que puede ser que se una a otro átomo que en su última capa tenga 7. Ahora, ¿eso qué va a transformar? ¿Eso qué va a pasar? Pongamos, el que tiene uno es el sodio. El sodio. Quedamos que el sodio su símbolo es Na. Y nada más tiene un electrón dando vueltas en su última capa energética, pero está balanceado, está en equilibrio. A la hora de que este electrón, te lo pongo ahora en rojo, a la hora de que este electrón se quiere cambiar y se quiere mudar a hacer contacto con el cloro, Cl, pues resulta que cambia su balance y entonces se vuelve negativo o se vuelve un ion negativo. Eh, bueno, más bien, este ion se vuelve positivo porque pierde electrones. Se lo anoto, pierde electrón. En cambio, el cloro le pasa lo opuesto. Él gana una carga eléctrica negativa. Al ganar la carga eléctrica negativa, se convierte en un ion negativo. Y gracias a que existe este nombre ion, o sea, un átomo cargado eléctricamente, pues es de que se llama tipo de enlace iónico. ¿Por qué? Pues porque hacen ese intercambio de electrones, enlace iónico. Entonces, lo mismo que te decía con el dibujito, aquí lo tenemos, ¿no? El sodio se vuelve un ion positivo y el cloro se vuelve un ion negativo, adquiere una carga negativa y la suma de esos dos nos va a dar el cloruro de sodio. Ahora, ese cloruro de sodio, que nosotros lo conocemos como sal de mesa, desde el punto de vista geológico se llama halita, porque viene del grupo de los minerales de los haluros. Es decir, hay diferentes tipos de sales. Hay algunas sales como la de mesa, que es comestible, pero hay otras sales que van a afectar a ciertas rocas o que van a provocar ciertas expansiones en los suelos. Eh, la sal, la que nosotros comemos, no es la única. Hay diferentes tipos de sales. Eh, bueno, incluso, tal vez, perdón por la burdeza del comentario, pero hemos escuchado esto de la sal de uvas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues es una sal especial que tal vez tiene más carbonatos y que me permite a veces repetir, ¿no? O las sales que tiene un refresco, ¿no? El agua mineral. Bueno,
Ahora, fíjate algo bien interesante que era lo que yo te decía hace un momento, que el sodio de forma natural es un metal. Está, y probablemente tú me digas, ¿a poco sí el sodio es un metal? Fíjate, déjame regresar. El sodio está en la zona de los metales, está de color rosita, está en la zona de los metales. E incluso resulta que es un metal reactivo y tóxico. Perdón, yo a veces luego les ahí cotorreo y les digo que tóxico como su ex, ¿no? Pero bueno, es tóxico ahora sí en un ambiente real, ¿no? Sino más que como palabras. Y fíjate que el cloro es un gas y es un gas irritable. Y tú me vas a decir, oye, profesor, no es cierto. Yo cuando voy a la tienda compro cloro y me venden una botella con líquido y usted está poniendo que es un gas. Ah, lo que nos venden en la tienda de cloro en realidad es cloro rebajado y cloro disuelto en agua, un gas disuelto en agua. Y probablemente, bueno, yo sí lo fui curioso. Yo, eh, o ustedes, yo que ustedes, al terminar nuestra sesión, iría al baño o a la azotehuela o al jardín y sacaría una botella de cloro y me fijaría qué dice el envase. Ahora que está de moda esto de revisar lo que dicen los envases, quédatele viendo a lo que dice el envase y te vas a dar cuenta que el cloro dice que te venden agua con hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. ¿Qué significa? Pues que es cloro rebajado o cloro diluido en agua. Ok, ahora, fíjate que ese gas venenoso más ese metal radioactivo es lo que juntos nos comemos como sal de mesa. Qué loco, ¿no? Comemos un gas venenoso y un metal reactivo. Bueno, al momento de que se unen, probablemente cambien sus propiedades y no, incluso en este ejemplo nos permite tener algo que podemos comer. Eh, bueno, hay otro tipo de enlace y ese otro tipo de enlace también te lo dibujo. Fíjate que ese otro tipo de enlace se llama covalente. En el enlace covalente, resulta que tenemos nuestro núcleo con protones y electrones. Y tenemos por aquí un electrón solito, ahí una vaga solito. Y resulta que puede existir otro átomo del mismo tipo, puede ser otro cobre o otro oxígeno, que también tiene un electrón solito volando. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a juntarnos y resulta que este electrón a veces se va a dar la vuelta a la órbita del otro átomo y luego regresa a su átomo original y luego se va al otro y luego regresa y luego se va al otro y luego regresa. Y entonces ese tipo de enlace se llama covalente porque le vale a los dos átomos. Probablemente no alcance a lograr un equilibrio y probablemente de todas formas quede desequilibrado, pero va a estar en condiciones de unirse a otro átomo, ahora te lo voy a dibujar por acá, de color verde, que a este le hagan falta 2 electrones en su última órbita, es decir, que tenga 6. Si le hacen falta 2, pues entonces ese, se hace la fiesta más interesante, ¿no? Porque este que negro que yo te decía que se movía, pues resulta que se puede ir a dar una vuelta a un átomo, a otro átomo, o irse a dar la vuelta con el otro átomo. Y entonces, bueno, esa actividad eléctrica, pues le permite vincular a esos 3 elementos. Bueno, ahora, se llama covalente, porque comparten el mismo electrón o le sirve o le vale a dos átomos del mismo tipo, como puede ser ¿no? Como puede ser un oxígeno diatómico o un nitrógeno diatómico o un hidrógeno diatómico. Y este hidrógeno diatómico puede ser que sea más fácil que se una a otro elemento, como puede ser un oxígeno, o como este caso, ¿no? Un óxido de silicio. Este oxígeno diatómico se está uniendo a sílice, a un silicio, perdón. El silicio es otro boleto. Bueno, ahora, ese enlace covalente me permite tener tal vez un gas tan importante como el oxígeno, que solito pues no podría andar en el bosque, ¿no? Sino que como O2 o como oxígeno diatómico lo podemos respirar.
Y una historia similar, pero con un poco de enlaces de menor intensidad, o sea, la atracción eléctrica no es tan fuerte, son los enlaces metálicos o los de las fuerzas de Van der, de Van der Waals, me parece que se llama. Bueno, ahora, fíjate. Ah, bueno, ese mismo esquema que quise dibujarte, creo que Tarbuk lo tiene de una forma más bonita y hablamos acerca de lo mismo, ¿no? De la sal de mesa. Ahora, en la parte de abajo, en la parte de abajo de esta figura, vas a ver un arreglo ortogonal, es decir, el cloro rodeado de 8 átomos de sodio, para que le entendamos. Pero si lo quisiéramos ver en la realidad, si lo pudiéramos ver con un microscopio electrónico, que no se puede, si lo pudiéramos ver en la realidad, lo veríamos de esta configuración por el tamaño de las partículas. Pero pues de esa configuración a veces nos confunde más, ¿no? Y no lo acabamos de entender. Entonces, a veces nuestros primos, los químicos, nos hacen un dibujo más esquemático de cómo se genera esa molécula de sal. Y si te das cuenta, esa molécula de sal, pues es un cubo. Y este cubo es lo que nosotros encontramos si le hacemos zoom a un grano de sal. Un granito de sal tiende a cortarse de forma cúbica. Bueno, y esa misma historia se pasa en otros elementos o en otros minerales. Este es un enlace covalente del que yo te decía que uno de los electrones comparte a dos átomos. Y entonces este par de átomos pues están viajando por ambos electrones. Y ese es el caso, pongamos, del oxígeno que yo te mencionaba hace unos minutos. Y es bien importante, bueno, por ahí salió este tema también de qué está hecho el aire, ¿no? De repente, fíjense, hace una hora más o menos estábamos platicando del aire de inflado de las llantas. Y déjenme platicarles algo. En alguna ocasión yo fui a comprar unas llantas y el cuate que vendía las llantas me dijo, no, joven, pues si ahorita se lleva las 4 llantas, le vamos a poner nitrógeno de regalo, ¿no? Y le vamos a inflar las llantas de nitrógeno. Y dije, ah, sí, no, pues sí, me van a inflar las llantas de nitrógeno. Y el argumento de venta es de que supuestamente al inflar las llantas de nitrógeno no sufren pinchaduras o si se pinchan no se le va a salir el aire. Y en ese momento me llamó la atención hasta que me puse a revisar pues, de qué está hecho el aire, ¿no? Y, y bueno, qué bueno que ustedes lo están viendo ahí, de qué está hecho el aire. Y en realidad nuestro aire está hecho en su gran mayoría de nitrógeno. Y para muchos de nosotros es una sorpresa eso, ¿no? El darnos cuenta que este aire en el que respiramos y decimos, vamos a respirar aire puro. Bueno, pues estás respirando nitrógeno en su mayoría y solamente un 20% de oxígeno. ¿Por qué no podríamos respirar completamente oxígeno? Pues porque nos quemaríamos. Probablemente en secundaria te dijeron que el oxígeno es el comburente universal. ¿Qué quiere decir? Que si yo prendo un encendedor, requiero que haya oxígeno en el ambiente. Si no hay oxígeno, no prende. Por eso ahogamos el fuego. Tal vez si tú tienes una veladora y encima le pones un vaso, te darás cuenta que el fuego se ahoga porque se acaba el oxígeno que permite la combustión y solamente queda nitrógeno más dióxido de carbono de la combustión. Entonces, el oxígeno no permite el fuego, pero si nosotros nada más respiráramos oxígeno, probablemente se quemarían nuestras fosas nasales. Eh, Ahora, el oxígeno nos permite a través de la sangre, a través de las venas y de las arterias, llevar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Nosotros respiramos, se llenan nuestros pulmones de oxígeno, los pulmones lo meten a la sangre por medio de partículas muy pequeñas o alveolos, y al meterlo a la sangre la lleva a todo nuestro cuerpo y hace que llegue el oxígeno hasta la punta de mi dedo, que decíamos que mide 1 centímetro cuadrado, ¿no? Okay. Si no llega el oxígeno a alguna parte de mi cuerpo, se puede morir, como puede ser un riñón, como puede ser un dedo, ¿no? Y eso nosotros lo hemos experimentado, pongamos cuando nos apretamos, si nos ponemos una liga que está apretando nuestro dedo, se va a empezar a poner morado, no se oxigena y se puede necrotizar o podemos perder el dedo. Bueno, ahí está. Ahora, ¿eso de dónde veníamos? Veníamos de el oxígeno, de la partícula diatómica de oxígeno. Y pues resulta que el oxígeno diatómico, esta definición tomada de internet,
Resulta que tiene una cierta masa molecular y me interesa que veas esto, que el oxígeno diatómico, el que respiramos, tiene en algún momento se puede convertir en líquido. ¿A qué temperatura? A menos 200, a menos 183 grados centígrados. Si nuestra temperatura la pudiéramos bajar a 184 grados centígrados, pues ese oxígeno sería líquido. Pero para nosotros, para que lo podamos respirar en unas condiciones normales, pues se convierte en un gas. Y pasa algo interesante con ese oxígeno, que si se le une un tercer átomo de oxígeno, me genera ozono. El ozono es otra vuelta, un gas que si nosotros lo respiramos a nuestra altura de la superficie, pues nos va a provocar irritación y nos va a generar un malestar. E incluso huele bastante mal. Pero el mismo ozono, si se eleva en la atmósfera a la troposfera o la estratosfera, pues resulta que genera una capa que impide que las radiaciones lleguen hasta a nosotros o que nos afecten. Entonces la capa de ozono nos cubre de las radiaciones solares. Sin embargo, si ese ozono llega a nuestro nivel en el que vivimos, pues resulta que prácticamente sería venenoso. Ahora, también en esa composición atmosférica aparecía el nitrógeno diatómico. Y ese nitrógeno diatómico, pues por ahí decíamos también que compone el 78% del aire. La gran mayoría del aire que respiramos es nitrógeno. Podríamos decir, vamos a provincia a respirar nitrógeno limpio, ¿no? Ahora. Y una pequeña parte, pero muy importante, esta pequeñita parte, 0.03 del aire que respiramos, es dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es el que nosotros exhalamos cuando respiramos, o sea, lo que sale de nuestro cuerpo, lo que sale del cuerpo también del perro o de las vacas o de otros animales que respiran oxígeno o que respiran aire con oxígeno y que le regresan a la naturaleza dióxido de carbono. Con este pequeño porcentaje de dióxido de carbono es lo que toman las plantas para hacer la fotosíntesis. Ahora, este pequeño porcentaje, pues a pesar de ser tan poquito, nos provoca muchos problemas si lo hacemos variar. Si crece, pues resulta que calentaría más, provocaría que se calentara más la tierra. Y si baja, pues no habría para alimentar a las plantas, ¿no? Entonces, a pesar de que es muy poquito, resulta que se vuelve muy inestable su comportamiento. Y por eso, bueno, otra vez nosotros decíamos hace ratito de que la partícula diatómica de oxígeno se puede juntar con otro elemento, en este caso con un carbón. Y ese carbón le permite generar este dióxido de carbono, que es lo que respiran las plantas. Y que por aquí nos menciona la información de Wikipedia, pues de que a partir de la revolución industrial que tuvimos motores, es cuando se aumentó la producción de todo el planeta de dióxido de carbono. Y eso tiene a su vez un efecto de calentamiento global. El dióxido de carbono que anda libre en el aire, cuando llueve, hace que la lluvia se vuelva ácida y también que se acidifique el océano. ¿Qué va a tener con eso como consecuencia? Pues que los peces que normalmente toman su agua o están en un medio con un cierto grado de acidez, al cambiar la acidez puede ser que algunos se mueran. Y si se mueren esos peces, pues no le pueden dar de comer a otros peces más grandes o incluso no puede llegar la comida hacia nosotros, ¿no? Ahora, hay algunos estudios, como en todo, ¿no? Como en toda la ciencia, hay algunos estudios que dicen que eso no es así, que el calentamiento global en realidad es parte de un proceso mucho más grande que el 0.03% del aire, que es dióxido de carbono. Ah, sobre si eso es cierto o no, pues bueno, hay algunas teorías, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí, y sobre todo por la hora, que ya es un minuto para que sea la una, podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. Como una introducción acerca de que para entender a estos minerales, pues requerimos un cierto entendimiento de las condiciones químicas que los generan. O sea, ¿qué significa? Que este mineral o este cristal negrito dentro de una roca tiene una composición química
Y este cristal rosita dentro de alguna roca también tiene una composición química. Para bien o para mal, podemos aprovecharla para extraer ese mineral o también el elemento químico que nos va a dar alguna lata. Y la siguiente sesión vamos a ver que hay diferentes tipos de minerales con diferentes características, pero todos esos diferentes tipos de minerales dependen de su composición química. Y para eso era pues necesario nuestra sesión del día de hoy. Bueno, yo creo que si tuvieran alguna duda o algún comentario, pues lo podemos hacer.